Perdón, Hilda, Sí, ¿les parece entonces yo hago el acta de la semana pasada, aunque no la leamos, pero por lo menos queda el registro, ¿sí? Ok. perfecto. ¿Y quién tiene ganas de hacer la de hoy? Encantado, lo piensan si quieren, ¿eh? Lo piensan. Sería bueno, dale, Verónica. Así que, bueno, hoy es lunes 13 de junio del 2022. Estamos acá reunidos en el seminario de actualizaciones del pensamiento de Bion y tenemos la monografía de Valeria Sachs para ser leída en el seminario y luego, digamos, para que puedan intervenir cada uno. Vamos a tener 2 semanas porque el lunes que viene no tenemos seminario, pero como para hacer sugerencias y bueno, y para colaborar en el trabajo de Valeria, que es realmente muy interesante. Así que Vale, te escuchamos. Había que correrla para que no la haga más larga, ¿no? Porque si no seguía. 16 páginas. Ya es, pero Me bueno. comento al final. Me comento al final porque si no, no es muy largo. Dale. ¿Cómo Bueno, les comento al final? ¿No vas a comento lo que leerla? siento. Sí, lo que siento. Correcto. Pero tenés Y que algunas leerla. aclaraciones, porque si no se me hace muy largo. Bueno, el título de la monografía es Si hay tolerancia, un aparato para pensar. ¿Cómo evitar el riesgo de tomar un hecho particular como una generalización ampliamente significativa? Es difícil admitir que el descubrimiento debidamente formulado o interpretado, como solemos decir, puede tener una significación particular, pero no una importancia general. Ello implica a su vez la capacidad por parte del analista de tolerar, respetar sus propios descubrimientos, sin atribuirles forzosamente un significado, una significación o interés general. Siento que embarcarme en este ambicioso viaje de escribir sobre las ideas de Bion me da miedo, pero aquí me encuentro en este desafío y por ahora haré el intento de compartir mediante la escritura con ustedes algo de mi articulación conceptual que de este autor tomo para el campo del psicoanálisis, integrando en mi mente algunos de sus conceptos y su incidencia en la práctica clínica. Del trabajo conjunto con colegas en los seminarios sobre este autor, acompañada de la doctora Hilda Katz como profesora, el doctor Ricardo Rey y la licenciada Beatriz Mónaco como sus colaboradores en el seminario de concepciones fundamentales de Bion, la actualidad de su pensamiento en constante interacción con la clínica, me he ido familiarizando, adquiriendo interés en la obra de este autor. Quiero desplegar aquí nociones acerca de la constitución del psiquismo, la formulación de un aparato del pensamiento y las implicancias en el vínculo con el analista. La producción de Bion nos invita a pensar la clínica actual, y cuando digo actual me refiero a un contexto no solo individual, sino social, ambiental, político y económico que influencian las subjetividades. Me animo a decir que para Bion la función materna y la reverie como factor de la ensoñación materna son centrales, en el sentido que esa función arma un continente para un contenido, y la posibilidad del ejercicio de la función alfa, la de transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional que habilite el aprendizaje por la experiencia. Por lo común, la personalidad del niño, así como otros elementos ambientales, son provistos por la función materna. Hay un dato importante, que es que para Bion los pensamientos preceden al pensador, y justamente el aparato para pensar esos pensamientos se va construyendo paulatinamente en interacción con la función materna. Para Bion, la capacidad materna para el ensueño es el órgano receptor de la cosecha de sensaciones del sí mismo, que el niño obtiene por medio de su conciencia rudimentaria. Un desarrollo normal tendrá lugar si la relación entre el niño y el pecho le permite a éste proyectar sus sentimientos. El fundamento para un desarrollo normal es la introyección del objeto bueno, el pecho de la madre.
Existiría un grado normal de identificación proyectiva que junto con la identificación introyectiva constituirán el fundamento para un buen desarrollo. Y la función alfa debe operar sobre la captación de las experiencias emocionales. Los elementos alfa surgen de las impresiones de la experiencia y por lo tanto se convierten en acumulables y disponibles para los pensamientos oníricos y para el pensamiento inconsciente de la vigilia. Describiré más adelante cada uno de estos argumentos para el desarrollo del psiquismo. Si se produce una ruptura en el interjuego a través de identificación proyectiva entre la conciencia rudimentaria del niño y el ensueño materno, y si la proyección no es aceptada por la madre, el niño siente que a su sentimiento le es arrancado su significado. Por lo tanto, lo que reintroyectará no es un miedo que se ha tornado tolerable, sino un terror sin nombre. Al decir de Bion, el psiquismo opera evacuando un pecho malo como sinónimo de la obtención de suministros de un pecho bueno. La identificación proyectiva, para este autor, es la primera forma de comunicación. Destaca que la misma sea recibida por la función materna. La madre recibe esa identificación mediante su disposición para comprender lo que le sucede al niño, y a través de la función alfa, transforma esa proyección en elementos alfa, y el niño irá estructurando un aparato para pensar, que minimice la brecha de sufrimiento inherente al ser humano. Si la mamá se angustia y rechaza la identificación proyectiva, el niño irá incrementando su angustia y de ese modo quedará a la deriva, en un estado de desamparo. Si la madre da cuenta que el bebé tiene frío o hambre, decodifica o pone voz a lo que supone le sucede al niño, lo está ayudando a armar su aparato para pensar. Estará promoviendo su aparato para pensar a través de la función alfa. Lo va envolviendo en palabras, como se comentó en el seminario, hasta que el niño pueda pensarse por sí mismo. Luego él podrá establecer una comunicación adecuada o asumir lo que siente porque tiene introyectado internamente un objeto voluntariamente comprensivo. La madre ayuda a su hijo a tolerar esa ausencia del no saber. Lo ayuda a descubrir un sentimiento, una impresión que le está causando dolor. Tolerar la ausencia hace que se construya el aparato, el pensamiento. Pero además se establece una capacidad de espera, fe, la esperanza que el objeto hoy no está, pero va a aparecer. Lo que no pudo resolverse en algún momento podrá tener una respuesta. El niño tiene introyectado ya al objeto que puso palabra, pero ahora puede él mismo esperar y encontrar su propio modo de ejecutar una acción. El objeto bueno, la madre que calma, que puso nombre, palabras a las sensaciones, a los estímulos externos, a los sentimientos que expresó el niño, se encuentra interiorizado en el psiquismo del hijo. Son una acumulación de experiencias que habilitan la posibilidad de aprender de la experiencia emocional, para estructurar un aparato para pensar. Pensar es conocer lo que uno siente, es para ser comprendido y para comprender a los demás, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si la madre no puede prestarse al hijo, ni tolerar ella misma la falta, la angustia, el niño recibirá un terror intensificado, porque la emoción no fue nominada. La mamá no lo ayudó a comprender, a procesar lo que siente. Ella tiene que comunicar mediante la ensoñación materna y la reverí como factor de la función alfa lo que le pasa al niño y no evacuar las proyecciones que recibe. En una constitución del psiquismo favorable para el desarrollo de la personalidad, el niño quiere el pecho, lo tiene repetidamente, siempre de diferentes modos. Cada vez que quiere leche y la mamá da, el niño va agrandando su concepción de pecho. Hay una realización positiva, experiencias repetidas cada vez con elementos adicionales. Lo veo como el fundamento que posibilita la capacidad para ampliar los conocimientos, el crecimiento y la evolución mental. Pero aún así, si el pecho llega tarde,
se produce una realización negativa que necesariamente producirá frustración, y el sujeto es capaz de hacer una elaboración de tal circunstancia, como saber esperar, tomar determinadas decisiones, saber cuándo realizar diferentes acciones, adoptar actitudes flexibles, establecer estrategias para alcanzar objetivos, empatizar con el otro, estar abierto a conocer y a crear alternativas, un ser capaz de escuchar sus propias intuiciones, pensamientos que han encontrado a un pensador, porque previamente hubo un objeto introyectado que le permite tolerar la espera y la frustración, ya que el pensamiento es siempre el resultado del pecho ausente. Si el pecho no llega cuando el niño lo espera, se produce una realización negativa. Si la capacidad para tolerar la frustración es suficiente, el no pecho adentro deviene un pensamiento y se desarrolla un aparato para pensar, para cerrar la brecha de la frustración que se produce entre el momento en que se siente un deseo y el momento en que la acción apropiada para satisfacerlo culmina en su satisfacción. La capacidad para tolerar la frustración permite a la psiquis desarrollar pensamientos como un medio por el cual la frustración que es tolerada se hace más tolerable. Si hay tolerancia a la frustración, puede que el niño ingrese en el orden de lo simbólico. La ausencia del objeto inserta al niño en el orden de lo simbólico. El objeto no está, el niño sufre. Hay una emoción dolorosa que dará lugar a la creación de un espacio mental. Esa emoción tuvo que ser nombrada para que el niño tome contacto. Se va a ampliar el espacio mental, este se va enriqueciendo de símbolos. La mamá ofreció un continente para albergar a un contenido y ponerle un nombre al terror sin nombre. Función alfa. Bion refiere que una experiencia emocional que ocurra durante el sueño no difiere de una experiencia emocional que ocurra durante el estado de vigilia, en que las percepciones de la experiencia emocional tienen en ambos casos que ser elaboradas por la función alfa. La función alfa opera sobre las impresiones sensoriales, cualesquiera sean, y las emociones, cualesquiera sean las que el paciente acepta. Mientras la función alfa opere con éxito, se producirán elementos alfa y estos elementos resultarán adecuados para ser almacenados. Si la función alfa es perturbada y por lo tanto resulta inoperante, las impresiones sensoriales que el paciente capta y las emociones que a la vez está experimentando permanecen inmutables. Estos se denominan elementos beta. Son objetos que pueden ser evacuados o empleados para una forma de pensar que depende de la manipulación de lo que es sentido como cosas en sí mismas, como para sustituir tal manipulación por palabras e ideas. Si el paciente no puede transformar su experiencia emocional en elementos alfa, no puede soñar. La función alfa es necesaria para el pensar y el razonamiento consciente, y para relegar el pensar a lo inconsciente cuando es necesario liberar a la conciencia de la carga de pensamiento mediante el aprendizaje de una habilidad. Si existen solo elementos beta que no pueden ser transformados por la función alfa, no puede haber represión o aprendizaje, solo proyección. Esto da la impresión de que el paciente es incapaz de discriminar. Tal hipersensibilidad no significa un contacto con la realidad. Cuando existe ausencia de objeto, la mamá deja al niño en un estado de desamparo, y hay una absoluta intolerancia a la frustración, a tal punto que no se tolera el dolor, las diferencias, el malestar, etc. El desarrollo de un aparato para pensar se ve perturbado. La incapacidad de tolerar la frustración inclina la balanza en la dirección de eludir la frustración, y el resultado es una significativa desviación de los hechos. En vez de un pensamiento, se interioriza un objeto malo, indistinguible de una cosa en sí misma, adecuada solo para ser evacuada. Por consiguiente, el desarrollo de un aparato para pensar
se ve perturbado y en cambio se produce un desarrollo hipertrófico del aparato para la identificación proyectiva. El resultado final es que todos los pensamientos son tratados como si fueran indistinguibles de los objetos malos internos. Se siente que la máquina apropiada es no un aparato para pensar los pensamientos, sino un aparato para librar a la psiquis de la acumulación de objetos malos internos. Si la intolerancia a la frustración predomina, se toman medidas para evadir la percepción de la realización por medio de ataques destructivos. Se niega el dolor, se siente que hay un objeto malo, aparece un terror sin nombre. Estos pacientes intentan deshacerse de la realidad, evacuar esa presencia mala, quitarse el malestar. Hay una imposibilidad de pensar, imposibilidad de lograr los deseos y satisfacerlos. Para Bion, los ataques al vínculo corresponden a la parte psicótica de la personalidad. Son ataques destructivos del paciente a cualquier cosa que siente como teniendo la función de vincular un objeto con otro. Los ataques fantasiados al pecho son el prototipo de todos los ataques a objetos que sirven de vínculo, y la identificación proyectiva es el mecanismo utilizado por la mente para deshacerse de fragmentos del yo producidos por su propia destructividad. Bion, en el capítulo Ataques al vínculo, 1959, refiere una idea interesante. Dice que lo que se ataca es la capacidad para comprender, y el objeto que efectúa el ataque destructivo es ajeno al paciente, y que además el destructor está atacando la identificación proyectiva, que el paciente vivencia como método de comunicación. El predominio de la identificación proyectiva confunde la distinción entre el ser y el objeto externo. Esto contribuye a la ausencia de cualquier percepción de dualidad. Los ataques a la función alfa, estimulados por el odio o la envidia, destruyen la posibilidad de que el paciente establezca un contacto consciente, ya sea consigo mismo o con algún otro como objetos vivos, por lo cual se refiere a objetos inanimados. Una posibilidad de respuesta frente al no pecho es la omnisciencia. Se impide la posibilidad de aprender, se imponen juicios morales que cancelan la posibilidad de pensar. Son estructuras mentales rígidas. La experiencia se sustituye por la omnipotencia del pensamiento. Si la intolerancia a la frustración no es tan grande como para poner en actividad los mecanismos de evacuación, pero es lo suficientemente intensa como para predominar sobre el principio de realidad, la personalidad desarrolla omnisciencia. Esto implica que la omnisciencia sustituye el aprendizaje a través de la experiencia, y el pensar no existe. La omnisciencia sustituye la discriminación entre lo verdadero y lo falso, por la afirmación dictatorial de que una cosa es moralmente correcta y otra equivocada. La discriminación entre lo verdadero y lo falso es una función de la parte no psicótica de la personalidad y de sus factores. En el análisis, estos pacientes son incapaces de recibir lo que el ambiente les ofrece y por consiguiente recibir de su analista. Las consecuencias para el desarrollo de una capacidad de pensar son graves. Bion refiere al concepto de función alfa como instrumento de trabajo en el análisis de perturbaciones del pensamiento. La función alfa convierte los datos de los sentidos en elementos alfa. De este modo proporciona a la psiquis el material necesario para los pensamientos de los sueños y de la vigilia. El fracaso en establecer una relación entre el niño y la madre en la que la identificación proyectiva normal sea posible, impide el desarrollo de una función alfa y por lo tanto de una diferenciación de elementos en conscientes o inconscientes. Concepto de splitting. Sobre la destrucción de la función alfa, el concepto de splitting está asociado a una relación perturbada con el pecho. El lactante recibe del pecho
leche y otros bienestares. También recibe amor y comprensión. Supongamos que su iniciativa es obstruida por el temor a la agresión, la propia o la de otros. Si la emoción es muy intensa, inhibe el impulso del lactante para obtener alimento. Se desarrolla un split, que es una división entre la satisfacción material y la psíquica. Se teme tanto al miedo, al odio y a la envidia, que se toman las medidas necesarias a fin de destruir la captación de todos los sentimientos. La envidia y el odio experimentados en una situación que estimule el amor y la gratitud resultan intolerables y llevan a un splitting. La envidia provocada por un pecho que brinda amor, comprensión, experiencia y saber plantea un problema que se resuelve con la destrucción de la función alfa. La necesidad de amor, comprensión y desarrollo mental se desvía hacia la búsqueda de bienestar material y puesto que no puede ser satisfecha, como los deseos de un mayor bienestar material se intensifican, el ansia de amor permanece insatisfecha y se convierte en una excesiva y mal dirigida voracidad. El sujeto es insaciable en su búsqueda. Este estado tiene su origen en una necesidad de librarse de las complicaciones emocionales que implica el captar la vida y una relación con los objetos vivos. El paciente parece ser incapaz de experimentar gratitud e interés. Este estado implica la destrucción de su interés en la verdad. Las comodidades materiales son insuficientes e incapaces de satisfacer sus necesidades, pero carece el aparato de la función alfa que le permitiría comprender su dificultad. Su aparato trabaja proyectando más elementos beta. ¿Cómo es que no se da cuenta de su inutilidad? Piensa que las interpretaciones son malas, sin embargo necesita más de ellas. El paciente no siente que le estén interpretando. Eso implicaría una capacidad para establecer con el analista el equivalente de la relación de un lactante con un pecho que brinda sabiduría material y amor. El splitting que tuvo como propósito al efectuar una separación entre el bienestar material y el psíquico, el de servir de escape al temor, a la envidia, ya sea propia o la del otro, el intento de evitar la experiencia de contacto con objetos vivos, destruyendo la función alfa, incapacita a la personalidad para establecer una relación con cualquier aspecto de sí mismo que no se parezca a un autómata. Elementos beta. Son solamente apropiados para la evacuación, tendientes a desembarazar a la personalidad de los incrementos de estímulos y no efectuar cambios en el ambiente. La personalidad que describe el autor es marcadamente anormal. La expulsión de elementos beta indeseados se puede ver en una sonrisa o una frase dicha debe interpretarse como un movimiento muscular de evacuación y no como una comunicación de sentimientos. Su universo está poblado de objetos inanimados. ¿Qué pasa con el analista cuando se apura a sacar conclusiones, cuando opera la intolerancia? Es esperable que éste pueda tolerar la espera, pensarse, dar cuenta de sus sentimientos, estar abierto a encontrar alternativas. En un apartado del libro Volviendo a Pensar, Curiosidad, Arrogancia y Estupidez, Bion refiere que la falta de progreso en cualquier dirección debe ser atribuida en parte a una destrucción de la capacidad para curiosidad, con la consiguiente incapacidad para aprender. Esta idea, la destrucción de la capacidad para la curiosidad, no solo afecta a la capacidad para pensar del paciente, sino también a la capacidad para pensar del analista, para hacer una revisión de su trabajo, nuestro propio quehacer. Si la madre niega o el analista priva
el uso de la identificación proyectiva, aparecen perturbaciones en el desarrollo del niño y en el proceso analítico. El análisis da una oportunidad para utilizar un mecanismo del que la persona ha sido privada. Siente que había algún objeto que le negaba el uso de la identificación proyectiva y que partes de su personalidad que quería depositar al analista eran rechazadas por éste. El analista reintroyecta la ansiedad del paciente digerida en calma, pero éste puede inferir que el analista evacúa sus sentimientos y estos no se modifican y que por el contrario se vuelven más dolorosos. En el análisis se puede ver una situación compleja. El paciente siente que se le permite aprovechar una oportunidad de la que antes había sido privado. Lo doloroso de su privación se hace así más intenso y también el resentimiento por haber sido privado. Coexisten la gratitud hacia el analista por la oportunidad provista y la hostilidad contra él como persona que no va a comprender y que le niega al paciente el uso del único modo de comunicación de que se dispone para hacerse comprender. De esta manera, el vínculo entre paciente y analista, o niño y pecho, es el mecanismo de la identificación proyectiva. Los ataques destructivos contra este vínculo se originan en una fuente externa al paciente o el niño, es decir, el analista o el pecho. El resultado es una identificación proyectiva excesiva por parte del paciente y un deterioro de su proceso de desarrollo. La gravedad de estos ataques se ve aumentada si la madre manifiesta el tipo de incomprensión que se ha descrito, y se ve disminuida, pero no abolida, si la madre puede introyectar los sentimientos del lactante y permanecer equilibrada. La gravedad permanece porque un niño psicótico está agobiado por el odio y la envidia de la capacidad de la madre para mantener un estado de ánimo apacible. Aún ataca la capacidad del analista para introyectar las identificaciones proyectivas del paciente. Los ataques al vínculo, por lo tanto, son sinónimos de ataques al estado receptivo de la mente del analista, originariamente de la madre. La capacidad de introyectar es transformada por la envidia y el odio del paciente en avidez que devora la mente del paciente. De la misma manera, un estado apacible se transforma en indiferencia hostil. En este momento surgen problemas analíticos a través de pasajes al acto del paciente para destruir el estado apacible tan envidiado. El origen de la perturbación es doble. Por una parte, la tendencia innata del paciente a la destructividad excesiva, al odio y a la envidia. Por la otra, el ambiente, que en su peor expresión le niega el uso del mecanismo de decisión y de identificación proyectiva. En algunas instancias, los ataques destructivos al vínculo entre paciente y ambiente o entre distintos aspectos de la personalidad del paciente tienen su origen en él mismo, otras en la madre, aunque en este último caso, y en los pacientes psicóticos, no puede ser nunca solamente de la madre. La perturbación del impulso de curiosidad, del que depende todo aprendizaje, y la negación del mecanismo por el cual trata de manifestarse, hacen imposible el desarrollo normal. El paciente parece no poder aprender las causas y se queja de estados de ánimo dolorosos, mientras persiste en las actitudes que los engendran. Por esta razón, cuando se presenta material apropiado, se debe mostrar al paciente que no tiene interés en saber por qué él se siente así. La elucidación del alcance limitado de su curiosidad llevará al ensanchamiento del campo y a una preocupación incipiente por las causas. Esto conduce a modificaciones de su conducta, que de otra manera solo prolongaría su sufrimiento. Identificación proyectiva. Una madre comprensiva puede vivenciar el miedo que el niño está tratando de resolver por medio de la identificación proyectiva y mantener su equilibrio.
Pero si el paciente tuvo una madre que no podía tolerar la vivencia de tales sentimientos y reaccionaba negándoles la entrada, o alternativamente siendo presa de la ansiedad resultante de la introyección de los sentimientos del niño, domina la negación. El paciente explora por medio de la identificación proyectiva la naturaleza de las funciones que despiertan su curiosidad. La identificación proyectiva lo habilita para investigar sus propios sentimientos en una personalidad lo suficientemente fuerte como para contenerlos. La negación del uso de este tipo de mecanismo, sea por la negativa de la madre para servir como depositario de los sentimientos del niño, o por la envidia y el odio del paciente que no puede permitir que su madre ejerza esta función, lleva a la destrucción del vínculo entre niño y pecho, y por lo tanto a una perturbación severa del impulso de la curiosidad del que depende toda la capacidad para aprender. Se prepara el camino para una detención grave del desarrollo. Además, debido a la negación de del principal método de que dispone para tratar con sus emociones demasiado intensa, la conducción de su vida emocional se hace intolerable. Los sentimientos de odio se dirigen contra todas las emociones, incluso contra el odio mismo y contra la realidad externa que la estimula. Del odio a las emociones de odiar la vida misma hay un solo paso. Viñeta clínica. Paciente. Siento que sos en este momento un sostén y que puedo mejorar. En el análisis todo se aclara. El analista dice, estoy segura que sí, y que vas a estar mucho mejor. En este momento me encuentro reforzando el yo del paciente. Diferencio su tristeza de una depresión. El paciente se encuentra muy angustiado. El paciente dice, estuve charlando con un amigo que tiene más defectos que virtudes. Nos amamos como hermanos. Con mi hermano nos enojamos y era para toda la vida. Con él nos amigamos enseguida. Él me animó. Yo tengo derecho a sentirme mal. En este momento soy su refugio, su protección. Tengo algo que ver con los cuidados que necesita. Creo que uno puede reconstruir nuevos vínculos. Es parte de mi trabajo como analista sacar al paciente de eso único, que se sienta escuchado. Él responde bien al buen trato. Dice, de donde estaba tenía que irme. La demanda es su angustia, pero saber que yo estoy acá para escucharlo lo calma. El paciente dice, hay gente que me quiere y está. Me doy cuenta de eso. Encontró receptividad y está receptivo a lo bueno. El analista dice, en estos momentos creo que estás siendo muy valiente para dejar atrás esas cosas que te angustian y poder comenzar a refugiarte en buenas personas. El paciente es un exiliado y decidió regresar a su país de origen. No pudo recibir lo bueno que recibió allí y regresó en un acto de urgencia imposibilitado de esperar y pensar. Es feriado el día de nuestra sesión. Yo le ofrecí verlo. Primero se negó, luego pudo aceptar mi estar ahí acompañando. Convoca a un analista activo. Me hace pensar que abajo de todo ataque al vínculo se sostiene el vínculo inicial, ese que lo descalificaba y estaba ausente para él, que le produjo dolor y odio. El paciente lo repite en la figura del analista y en sus vínculos con los objetos en general. Tiende a descalificar lo vincular. Un hambriento no puede resistir mucha comida. Podrá ir comiendo poco a poco. ¿Qué objeto interno tiene él? ¿Cuánto le permite tolerar? ¿Podrá abandonar ese objeto que no le dio casi nada? No puede tolerar lo bueno que le dan. Sus objetos internos no le permiten tolerar más, generan vacíos, permiten recibir de a poco para poder digerirlo.
Vos no vengas, pero sabé que yo te espero. O el paciente falta, pero alguien lo estará esperando. Venga para que tengamos nuestra sesión, o no venga, el analista tolera la espera y los tiempos del paciente. Que se sienta esperado, aunque no asista a la sesión. Que sienta que hay un continente para recibir sus contenidos. Conclusiones. Llegamos a las conclusiones. La incapacidad para tolerar frustración puede obstruir el desarrollo de pensamientos y de la capacidad de pensar. Una capacidad de pensar disminuiría la sensación de frustración inherente a la apreciación de la distancia entre un deseo y su satisfacción. Una madre equilibrada puede aceptar los miedos de su hijo y reaccionar haciendo que el niño sienta que se le devuelve su atemorizada personalidad, pero en forma tal que pueda tolerarla. Si la madre no puede tolerar las proyecciones de su hijo, este se ve reducido a continuar la identificación proyectiva llevada a cabo con mayor fuerza y frecuencia. El incremento de la intensidad de malestar parece despojar a la proyección de su penumbra de significado. La personalidad del niño por sí misma es incapaz de utilizar los datos de los sentidos y tiene que evacuar esos elementos en la madre y confiar en ella para hacer todo cuanto sea necesario para convencerlos, para convertirlos en una forma adecuada que le permita al niño utilizarlos como elementos alfa. Los elementos alfa han sido digeridos por la función alfa y por lo tanto se convierten en disponibles para el pensamiento. Es importante establecer la diferencia entre los recuerdos y los hechos no digeridos, los elementos beta. El establecimiento interno de un objeto que rechaza la identificación proyectiva implica que en lugar de un objeto comprensivo, el niño tiene un objeto voluntariamente no comprensivo con el cual se identifica. Del mismo modo que los datos de los sentidos deben ser elaborados por la función alfa para tornarlos disponibles para pensamientos, estos últimos tienen que ser elaborados para dar lugar a ideas, poder comunicarlas e incluso publicarlas. Si la madre o si el analista niegan el uso de la identificación proyectiva, aparecen perturbaciones en el desarrollo y en el proceso analítico. El análisis da una oportunidad para utilizar un mecanismo del que la persona ha sido privada. El paciente siente que había algún objeto que le negaba su disposición a estar atento, mirarlo, escucharlo y comprenderlo, para que él también comprenda. En algunos casos el pecho vivenciado como fundamentalmente comprensivo se transforma mediante el odio y la envidia del niño en un objeto cuya voracidad tiene por meta introyectar las identificaciones proyectivas del niño para destruirlas. Esto se puede ver en la creencia del paciente de que el analista, al tratar de comprenderlo, quiere enloquecerlo. El resultado es un objeto que una vez instalado en el paciente ejerce la función de un superyo severo y destructor del yo. La teoría de una función alfa posibilita interpretaciones que muestran cómo el paciente siente que tiene sentimientos, pero no puede aprender de ellos, y tiene sensaciones, algunas de ellas muy débiles, de las que tampoco puede aprender. Puede demostrarse que junto a una incapacidad para rechazar o ignorar cualquier estímulo, puede existir una determinación a no vivenciar nada. Las impresiones sensoriales pueden ser vistas como teniendo algún significado, pero el paciente se siente incapaz de saber cuál es ese significado. Las interpretaciones derivadas de estas teorías parecen efectuar cambios en la capacidad de pensar del paciente, y por lo tanto en su capacidad de comprensión. Desde el punto de vista de la técnica, sería satisfactorio si la respuesta a las interpretaciones basadas en el uso de la función alfa diera algún elemento de confirmación de que una realización se aproxima a estos conceptos teóricos. La validez de la teoría estaría apoyada por una correlación entre la evidencia de que la capacidad de pensar ha aumentado por efecto del análisis,
y la evidencia de que existe una realización que correspondería al esquema teórico como un instrumento en el trabajo analítico. Para Bion, el punto crucial está en la decisión entre modificar o eludir la frustración. La madre se da cuenta que el bebé tiene frío o hambre. Lo ayuda a tolerar la frustración para que poco a poco vaya estructurando un aparato para pensar los pensamientos, ya que para Bion los pensamientos anteceden al aparato para pensarlos. Comunicar, expresar sentimientos, es haber ingresado en el mundo de las palabras. En ese comunicar están los otros capaces de hacer una traducción y con el poder de dar una respuesta para ser tomada por el sujeto, que podrá tolerar el dolor, incrementar su conocimiento y capacidad para sentir tanto el dolor mental, que es tan importante como la capacidad de sentir el dolor físico para la supervivencia. En Aprendiendo de la Experiencia, Bion se refiere a la relación que existe entre el principio de placer y el principio de realidad, y la elección que un paciente puede realizar enfrentado con la posibilidad de modificar una frustración o evadirla. Con la compulsión a la repetición sucede algo semejante. Cuando un acontecimiento se torna accesible a la conciencia, el sujeto puede hacer un juicio de la problemática y realizar nuevas acciones, o puede quedar repitiendo el mismo patrón de conductas que evidentemente sostienen un conflicto que el sujeto no está listo a abandonar. Pienso que se ingresa en la neurosis por la función alfa, pero existirían elementos beta a la espera de ser digeridos por un otro, en un entre dos, uno capaz de reintroyectar y otro capaz de recibir esos elementos para que ingresen en la cadena asociativa y para ser pensados por un pensador, como tantas veces se ha mencionado en los seminarios. Pensamientos a la espera de ser pensados por un pensador. El analista también tolera lo que puede frustrarlo, capta sus propias intuiciones, sensaciones, las organiza. Son sus pensamientos a la espera de producir conocimientos en los pacientes, a la espera del momento en que puedan ser recibidos. Las ideas de este autor contribuyen a mi clínica, una gran herramienta para pensar a los pacientes que denominamos difíciles o graves, con tendencia al acting out, ataques al vínculo con el analista, y con poca capacidad de tolerar las frustraciones, en tiempos en donde la norma es la satisfacción inmediata, en tiempos en los que se genera desesperanza por las dificultades sociales, económicas, en tiempos de pandemia y guerra. Bueno, primero un aplauso. Un aplauso por este encadenamiento increíble, ¿no? Está muy bien, ¿eh? ¡Qué trabajo! Sí, ¿cómo trabajaste, Valeria? Impresionante. Porque ella da una idea, ¿no? Que ella marca y después la desarrolla teóricamente y es un trabajo impresionante. Bueno, ahora escuchamos a todos los que quieran participar, pero realmente felicitaciones por la claridad y por el trabajo realizado, realmente, y por la temática que empieza con el tema de tolerar y termina, ¿no? Así que, bueno, no sé quién quiere participar. Bueno, vale, felicitaciones. Cuánto laburo, se nota que has hecho un recorrido impecable, muy esquemático. Pues, fue mi primera lectura, pero me pareció tan esquemático que pensaba mientras lo leías, digo, bueno, es un buen material de consulta. Es material de Rápida. consulta, es Sí, material de consulta. así que, bueno, impecable. Me parece muy enriquecedor, mucho laburo, ¿no? No sé, es la primera impresión.
ya en otra lectura iré contándote alguna otra cosa, pero gracias por compartirlo. Yo, vale, también, yo me quedé con lo primero que decís, que es que tenés miedo a la hora de empezar a hacerlo. Y digo, ¿cómo lo resolviste? Porque se ve que toda la teoría de Bion actuó ahí como la posibilidad de metabolizar todo ese miedo, la frustración. Además tocaste todos los temas, por lo menos yo sentí que ibas haciendo todo un proceso, lo llevaste después al análisis, cómo sería, después al ejemplo clínico, ahí que se ve muy bien con el paciente. Yo asombradísima de la cantidad de conceptos que fuiste conjugando y a su vez ordenado, como dice Silvina, ¿no? Porque los pudiste ir poniendo con subtítulos y te felicito. Excelente. Y también como material de consulta, ya lo tengo ahí guardado. Lo tenemos todo. Sí, porque hay como un encadenamiento a la propuesta de ella, ¿no? Tiene más ejemplos clínicos. Yo le corté un poquito y ahora me siento culpable. Pero bueno, no sé quién más quiere participar, porque va encadenando los conceptos de acuerdo a la propuesta, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Todo es interesante, está muy Como bueno. que se ven las hipótesis que vas armando y cómo las vas respondiendo y las vas articulando. Así. Para mí es como que se relea 2 veces cada uno internamente en su casa, porque a mí me resulta muy interesante. Por ahí es muy largo y requiere mucha concentración. Si uno se concentra en el hilo que voy llevando, tiene una coherencia, tiene una coherencia conceptual. Estoy muy pegada a la teoría, pero esa teoría está como muy sostenida en la clínica. Por eso también habían otros ejemplos clínicos que están buenos, que no los pude compartir acá, porque es otra propuesta. Lo puedes compartir, yo ahora me siento para mal. Compartir con este seminario, o sea, son ejemplos o viñetas clínicas para trabajar en este seminario fuera de la monografía, porque dan cuenta de la teoría, o sea, hay una articulación entre teoría y clínica, porque él él dice que hay que demostrarlo científicamente y ponerlo en acción, lo que aprendimos. No sé, a mí me tocó muy de cerca y también en lo personal, en mí como hija, en mí como madre, en mí como analista, y lo utilizo todo el tiempo. O sea, es parte de mí ahora. Y eso es como una siente. herramienta que no me la puedo quitar porque ya escucho con este lenguaje. Es como dice Freud, pasado, presente y futuro son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo. Y se siente ahí el deseo. Y cuando yo puedo decir que tengo miedo, no es ingenuo, ni una palabra que no tiene, que es así como fácil de poner. No es ingenuo empezar a poner tengo miedo, porque da cuenta de que yo me pude calmar, de que el que me escucha puede decirme, vení con confianza que te escuchamos, ustedes, que son mis interlocutores, que son los que me están escuchando. Entonces yo me siento confiada y en confianza con ustedes para poder decir que me embarqué en esta teoría que al principio me daba miedo y que hoy estoy más familiarizada. Sí, no, se nota, sí. No sé si tanto, pero sí. Por lo menos en esto, yo sé que en la obra se repiten, yo repito y repito los conceptos para que queden bien claros, y no me molesta repetirlos, que se repitan en el texto. Es muy vivencial, es muy vivencial.
ahora quería hablar Beatriz, pero lo que estás diciendo es vivencial. Sí, No, porque aparte, sí. No, lo que yo quería marcarte, bueno, que es muy rico todo esto, podría ser el capítulo de un libro, ¿no? Como para seguir desarrollándolo. Y estaba sufriendo, digo, bueno, ahora cómo hacer Valeria para sintetizar todo esto, porque esto lo vas a leer digamos, en la presentación de las monografías, y creo que vas a tener 20 minutos, con lo cual esto va a ser necesario que en algún momento vos hagas la síntesis, ¿no? Y también ten en cuenta que esto va a ir a la revista de psicoanálisis, a la revista o a un sector de la biblioteca donde están todas las monografías, ¿no? Entonces, en ese sentido también vas a necesitar darle forma. Pero bueno, me parece muy rico todo lo que transmitiste, todas las cosas que se vieron en el seminario. Me pareció bárbaro el interés que pusiste y el entusiasmo, ¿no? Por ahí a las conclusiones las haría más breves, ¿no? Porque dentro de las conclusiones me dio la sensación como que seguías aportando más datos, pero bueno, es el proceso de una monografía, ¿no? La verdad que te felicito, lo voy a leer tranquila, porque es tanta la información que a veces cuesta prestar atención, ¿no? Hay que leerla, como vos dijiste, un par de veces tranquilos en la casa, ¿no? Bueno, te felicito, Valeria. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿puedo hablar o hay alguien más? Sí, no, dale. Bueno, Valeria, me gustó mucho tu presentación. Me pareció como que tenés las ideas muy introyectadas, muy trabajadas, y como que te manejás ya con bastante soltura con las ideas y las podés manejar bastante bien, lo cual habla de todo un trabajo que vos hiciste, porque lo de Bion no es sencillo, y tener tanta claridad en cómo vos te manejas con las ideas me pareció que está realmente muy bueno. Algunas cositas, vos hablaste de splitting, la palabra castellana para splitting es escisión, podrías poner escisión o splitting y escisión entre paréntesis. Claro. Si te interesa para ampliar ese tema, hay un libro de Gronstein, que es un analista post-bioniano, que se llama Escisión e Identificación Proyectiva. Que todo el libro trata sobre, la mitad del libro sobre escisión y la mitad del libro sobre identificación proyectiva. Después, cuando hablaste de los elementos beta, que no se pueden con ellos construir pensamientos, nombraste, por supuesto, el uso de los elementos beta en la identificación proyectiva excesiva en los pacientes con psicosis. Después dijiste en otro párrafo, hablaste del acting out. El acting out es también un destino de esos elementos beta, y recordarte dos destinos, uno que nos enseñó Granell, que era el tema de los accidentes. Granell, que fue nuestro maestro, nos decía que los accidentes para él estaban generados por esos elementos beta que no habían podido ser pensados, y también la patología psicosomática. O sea, cómo cierta patología psicosomática puede venir por esos elementos beta no digeridos. Cuando hablaste de la curiosidad, bueno, yo trabajé siempre con la idea esa del espacio enigmático, que sería como un espacio de curiosidad, un espacio abierto a la curiosidad, un espacio abierto a tratar de entender lo que no se comprende. Y después me quedé pensando, esto ya como un tema para el seminario, para charlar, este tema de que cuando uno enfrenta a un objeto voluntariamente incomprensivo, si esto nos genera, no es el germen,
de la vivencia paranoica, de la vivencia de que el mundo es hostil, ¿no? El mundo hostil surge a partir, me parece a mí, de estos objetos voluntariamente no comprensivos que rechazan la identificación proyectiva normal y que generan en el niño la sensación de que el mundo es un lugar hostil, un lugar peligroso y hostil. Y ahí muchas veces después surge una necesidad de hipercontrol también, una necesidad de hipercontrol omnipotente para justamente no estar en esa impotencia que genera el sentir que el mundo es hostil. Muchas veces los pacientes nos piden, o sea, los pacientes están llenos de ansiedad y entonces el pedido es bajame la ansiedad que tengo, pero ese bajame la ansiedad que tengo es controlar omnipotentemente lo que yo no puedo controlar omnipotentemente. Y muchas veces yo he encontrado que es mucho, mucho mejor decirle, mira, yo tampoco puedo. O sea, en el sentido de, hay que convivir con que no somos omnipotentes y no podemos tener el control omnipotente, sin que eso signifique caer en una impotencia extrema que nos hace sentir al mundo como hostil. Pero bueno, esto daría para charlar y para pensar mucho más. Pero me gustó mucho, mucho tu monografía. Claro, estas son todas, digamos, ¿cómo podemos decir? Desarrollos, claro, disparadores de tu monografía, que son muy interesantes, ¿no? Donde se puede seguir trabajando por acá o por allá o más allá, pero que, digamos, la monografía, yo lo que sentí, que yo estaba preocupada por la cantidad también de páginas, es que cuando la lees, por lo menos en ningún momento estaba tan engarzado un tema con el otro, que era como que despertaba mucho interés el relato, ¿no? Se estableció como un relato de algo, vos vas relatando cómo partís de tu curiosidad y de tu inquietud, digamos, de ese enigma, podríamos decir, como dice Ricardo, ¿no? De esa posibilidad de sentir, de interrogarte y sentir ese enigma, y cómo vas engarzando la teoría para llegar a desarrollar, digamos, lo que esa curiosidad y ese enigma te lleva. Está muy engarzado, no produce aburrimiento. Esto es algo muy importante, no en serio lo digo, porque cuando las monografías, digamos, hay mucho, son muy largas, en ningún momento uno siente aburrimiento. Este es un dato que a mí me interesa mucho cuando se escribe, ¿no? Sino que despierta interés, ¿no? Como si fuera una novela, vas enganchando un concepto con el otro, un concepto con el otro, y para llegar a tus conclusiones, ¿no? Realmente, y aparte, yo siento que aunque es inevitable que se repitan ciertos conceptos, tienen la fuerza de que quedan mejor instalados, ¿no? En la medida como que se va engarzando, eso es lo que yo sentí, ¿no? Es decir, como se va engarzando y se van instalando una trama, ¿no? Una trama de sostén para lo que para vos significó. Quizás hay muchas más conclusiones tuyas de lo que pensás que quisieras poner, no lo sé. Yo creo que así está muy bien, pero es muy interesante todo ese sentimiento que vos transmitís en lo que escribiste, ¿no? Que es difícil a través de ¿cómo podemos decir? Del super yo teórico transmitir todo ese sentimiento. Y yo creo que llega a ese sentimiento. No sé qué piensan los demás, ¿no? Yo quería, bueno, felicitarte, Valeria, porque está impecable. Impecable. Sí. Impecable. Así como ella dice que va
como enganchando un tema con el otro, es así, así se ve, ¿viste? Como lo dijeron todos, además está citado el año y la página, o sea que no hay duda de que lo que estás diciendo está relacionado con la teoría. Bueno, te felicito, espectacular. Yo dos cosas quería, me quedaron como pensando. Bueno, primero que bueno, en esa parte que dice que lo principal de Bion es la función materna y la reverí. Después que cuando el analista, bueno, coincido con vos en que esta teoría, perdón, esta teoría, yo he aprendido lo mismo que vos, a tomar de esta teoría y aplicarlo en mi clínica, lo dije creo que en una o dos clases anteriores, que es el tema del hecho seleccionado y el tema de la intuición del analista, que cuando uno a veces no sabe qué hacer, dejarse llevar a ver qué aparece. Y bueno, en esta última parte del trabajo que dice, el analista con las intuiciones le da conocimientos a los pacientes. Y yo agregaría, no solo a los pacientes, sino a uno mismo, ¿no? Como analista, le da conocimientos al otro, pero aprende uno mismo también con esto de la intuición. Y después, bueno, me hizo pensar cuando el tema del ataque al vínculo, que bueno, que estos pacientes son graves, son difíciles, y bueno, me hizo acordar un paciente que no solo ataca el vínculo con su hija, sino que ataca el vínculo con el analista que soy yo también. Así que bueno, esos son mis hechos seleccionados, así que gracias, espectacular y te felicito. Anoten Gracias. los hechos seleccionados, porque los queremos, los hechos seleccionados. Porque es muy interesante la actualidad que le da, ¿no? Porque así muy sintéticamente, ¿no? Es decir, habla de lo que está pasando ahora, ¿no? Donde, digamos, el tema del ataque al vínculo y la gravedad es extrema, porque ahora las consultas son por situaciones extremas, no hay consulta, ay, tengo una angustia, qué sé yo, no, es como, son al límite, ¿no? Ya sea suicidio, ya sea destructividad al palo, como se dice, ataque, es decir, estamos como, me parece que tiene mucha actualidad, porque necesitamos tolerar un tipo de consultas, ¿no? De una fuerza arrolladora y de una tormenta emocional tan grande, tanto para paciente como analista, que no es sencillo. Entonces Bion nos provee de herramientas para esa tormenta emocional, porque Bion también habla del entorno. Cuando habla de diferenciaciones en personalidades psicóticas y no psicóticas, en la primera hoja, la segunda, ya dice, del entorno no me voy a ocupar, pero tiene mucho que ver, y lo dice, así con todas las palabras, ¿no? Así como cuando dice que en la ensoñación la madre ensueña, ensueña y siente el amor por el niño y su padre, o sea, pero él habla del entorno, ¿no? Y habla del tercero, pero por ahí no se ocupa, es decir, y justamente en este momento las consultas, nadie consulta por una cosa de, qué sé yo, de sentimiento, de ansiedad, de que no sé quién soy, es decir, un poco así, más suave, digamos, ¿no? Sino que son consultas al extremo, ¿no? Es decir, que de repente un adolescente está nomás bien, le va bien con los amigos, le va bien tiene novia, le va bien en la escuela, le va bien con esto, con el juego, y de repente dice, me voy a tirar por la ventana, para sorpresa de los padres y del público presente, ¿no? Y sale así, ¡pum!, tirarse por la ventana. O sea que tenemos un tipo de situaciones que vos hacés referencias, ¿no? Cuando hablas de la desesperanza por las dificultades sociales, económicas, en tiempos de pandemia y de guerra, que no terminan aparte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este es un punto crucial, que todos nos tenemos que preparar para tolerar
estados de angustia tan extremos, y como nos decía Bion, el analista tiene que ser como un capitán, ¿no? Que sostiene el timón y está viendo el horizonte, mientras a su alrededor está la tormenta arrecia, ¿no? Y poder sostener el timón, ¿no? Para llegar a algún territorio, ¿no? Y yo siento que en este momento esto tiene, quizás siempre fue así, pero tiene una actualidad esta temática que nos convoca, ¿no? Nos convoca y nos conmueve realmente. No sé quién. Ah, sí, Liliana, te escuchamos. Sí, vale, quería felicitarte porque, como dije antes, me resultó muy vivencial, incluso en la lectura. Sí. Cuando leo a Bion, me quedo, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué dice? Es como que lo permitís hilar en la forma que lo fuiste escribiendo, y creo que por eso da, digamos, mantiene también el interés todo el tiempo. Y lo que quería comentar, que también a mí personalmente me despertó, no solo en los pacientes, está bien, estamos en un ámbito de psicoanalistas, pero en uno, cómo uno tiene que permitirse también esta tormenta emocional todo el tiempo, en distintos momentos donde pasamos de un estado a otro, donde a veces nos ponemos psicóticos, confundimos el hecho como si fuera real, ¿no? Y cómo tenemos que tener ese ejercicio para poder acompañar a los otros después. Por eso me resultó muy vivencial también. Así que te agradezco. Una cosa que me quedé pensando, ¿no? Cuando se habla de pecho, que incluso Bion habla del pecho, a mí me quedó como a veces internamente resonando, que al hablar de pecho queda como a veces como confundido con el objeto en sí, porque en el fondo es el pecho o es la actitud continente de la madre. Le pregunto, Claro. y a veces cuando se nombra tanto pecho es como que lleva al objeto y hace perder la importancia de lo que implica el afecto continente, la disposición, ¿no? Claro, el pecho como el que provee del estado de bienestar, ¿no? Donde no solamente es leche, sino lo que más que nada alude al estado de bienestar que provee la madre armando un continente para un contenido. Es cierto lo que decís, porque a veces en la actualidad, digamos, cuando uno, pero esto es lo que Bion dice pecho, pero si uno dice pecho, todos te cierran la ventana y no te escuchan más, ¿no? Porque piensan que sos kleiniano, sos esto, en algún fanatismo, ¿no? Pero en realidad él se refiere al estado de bienestar, que no solamente es proveer leche, sino un estado de bienestar que lo provee el amor de la madre por el niño y el padre, y que si eso no está, el niño lo va a percibir de alguna manera, por algún canal, lo percibe. Y ahí estamos en problemas, como se dice, ¿no? O sea que es cierto, esta actualización, ¿no? De un concepto que vos traes, Liliana, ¿no? Vos ya hiciste la monografía, podía ser tu monografía alrededor de eso, ¿no? Porque estos son disparadores, ¿vale? Nos hiciste pensar, no lo tomes como que está mal o bien, ¿no? ¿Entendés? Son disparadores que nos haces pensar creativamente, ¿no? Sí, para mí hay que volverla a leer, cada uno, pero prestando mucha atención, porque yo puse en negrita cosas que tienen una profundidad conceptual enorme, y las puse en negrita. Sí. No me importó llenar el texto de letras en negrita, como subrayadas. No, está bueno, está muy bueno lo de la negrita, porque nos vas con, ¿sabés qué? Hiciste de continente para nosotros, ¿no? Y nos vas transmitiendo un contenido, nos vas llevando de la mano, ¿no? Ah, Lili, bueno, ya estamos terminando. Bueno, todo lo que cada uno le ha despertado, disparado, incluso los invito a un hecho seleccionado, ¿no? Al respecto, sería bueno que lo transmitan.
si estábamos preocupados porque no teníamos, al menos nosotros, ¿no? Del equipo docente, que no teníamos el seminario del lunes, lo ha suplido Valeria con la monografía ampliamente, ¿no? Acá, Lili Amarilla dejó mensajes, a ver, los voy a leer, que a veces, Lili Pero Amarilla, ¿eh? siento que también la forma en que lo leí expresó, siento que mi lectura también tenía las comas, la claridad de la lectura tenía que ver con una claridad mental mía, de entendimiento. Por más de que en algún momento estaba cansada y se me patinaba. No, eso es Se lo que notó. eso es lo que se notaba justamente. Justo Siento Lili que Amarilla como- puso, te voy a contar, felicitaciones, me ayudas muchísimo en mi aproximación a la comprensión de esta teoría. Desde un Bion 2022, como se llama el chat, en el que transmitís tu trabajo en el consultorio y cómo se entrelaza con la realidad actual. Bueno, Silvina Pinelli, les pido disculpas, me tengo que retirar, gracias, Vale, felicitaciones, y Lili Amarilla también se tuvo que retirar, perdón, te escuchamos, Vale. que siento que la forma en cómo la leí, que mi lectura fue lenta, pausada, y no me lo había propuesto. Tenía que ver con una tranquilidad y claridad conceptual. Eso se sintió, ¿no, Ricardo? Es lo que se sintió. Eso es lo que justamente yo te señalé que se sintió. Se sintió eso, que vos te manejabas con mucha comodidad con los conceptos. Y se sintió, sí, y el entusiasmo, por eso digo que no es aburrido, el entusiasmo con que fuiste leyendo. Yo incluso pensé, uy, digo, habrás practicado con una locutora, un locutor. Pero soy lo menos yo que hay. O sea, lo menos psicología del yo, no puedo preparar nada, debería. No, pero preparaste muy bien. Bueno, por hoy vamos a tener que ir dejando, no sé, Vero, si querés decir algo, no sé, Lili, Beatriz. No, se lo dije al comienzo. Ya sí, lo dijiste. Sí, está espectacular. Sí. Así que vamos dejando, un aplauso nuevamente. Sí, una joya. Aparte va a ser material de consulta de todos, ¿eh? Bueno, hasta la próxima. Nos vemos el otro lunes. Nos vemos el otro lunes por el feriado. Sí, nos vemos. 15 días. Sí, faltan 15 días, sí. Bueno, un beso grande a todos. Un beso, gracias.